Tenemos por conexión ya a Paolo Gerbaudo, que como adelantaba en el inicio es investigador en Ciencias Sociales y también en la Complutense de Madrid. Paolo, muchas gracias por haberte conectado y por estar en el tablero esta mañana. Bienvenido. Buenos días. Buenos días. Paolo, te quería preguntar porque estuvimos leyendo en las últimas horas tu artículo que publicaste en The Guardian, en donde hablas sobre una especie de transformación de la censura. Allí hablas concretamente sobre la plataforma TikTok y nosotros pensábamos que bueno, las redes sociales de alguna manera se han ido convirtiendo en una expansión de la esfera pública y que quizás lo que esté pasando es que la legislación respecto a esa parte de la esfera pública esté atrasada en comparación a los avances tecnológicos que se han dado en el último tiempo. Vos lo que decís allí es que de alguna forma en las plataformas de redes sociales no es que se censure en el sentido de que no es que no se pueda publicar contenido, sino que los algoritmos de ciertas plataformas suelen privilegiar otros discursos sobre algunos que no privilegian tanto. Entonces, a la luz de lo que está pasando con el anuncio del gobierno español, ¿cómo ves la situación de las redes sociales concretamente en este país? ¿Y qué tenés para aportarnos a la luz del artículo que publicaste en The Guardian? Sí, muchas gracias. Yo creo, antes de todo, claro, la censura vieja, tradicional, la familiar que conocemos es callar la boca a la gente, ¿verdad? Es como cerrar publicaciones, cerrar periódicos, poner en la cárcel a personas, autores, escritores, prohibir películas, todo lo que el poder considere como peligroso para el poder. Y eso también pasa en las redes sociales. Hay cuentas que se cierran, cuentas sobre Palestina, cuentas de izquierda a menudo, ¿no? Cuentas de mucho espectro político, por eso siempre más cuentas de izquierda. Pero lo que digo en el artículo, lo que planteo, es que la forma de censura que es más potente hoy día y de la forma más peligrosa es la censura algorítmica, porque es una censura invisible y tiene que ver con limitar la visibilidad de contenidos, al mismo tiempo que enfatizar contenidos que al final llevan agua, decimos, al molino de la derecha, contenidos extremos, contenidos de odio, y entonces esa censura algorítmica calla a las personas, le quita voz, no por taparle la boca, pero por tapar el oído, por así decirlo, metafóricamente, a las personas. Y eso creo que es lo que manipula más la esfera pública hoy día. Te quería preguntar sobre las redes como una oportunidad política para las izquierdas, porque suele reinar esta cuestión de desasosiego o de desesperanza, y mi opinión personal es que no faltan motivos para que esa perspectiva reine. Es decir, hace falta ver lo que pasó en 4chan con el surgimiento de los movimientos de ultraderecha, o lo que está pasando en X con Grok o con diferentes tipos de inteligencia artificial, pero te quería preguntar si vos sostenés esa perspectiva un tanto pesimista para las izquierdas, o si por el contrario tenés una cuestión más oportunista y pensás que ahí hay tarea y trabajo para hacer desde las izquierdas. Yo creo que es un campo de conflicto, es un campo donde hay grandes oportunidades para la izquierda, para los movimientos democráticos. También tenemos que tener un poco cuidado a no ser demasiado pesimista y a no quejarnos de la estructura de poder, porque eso siempre ha estado ahí. No es nada nuevo. Siempre hemos tenido que lidiar con una situación en que el control de los medios siempre era en las manos de los ricos y de la derecha. Y al mismo tiempo tenemos que utilizar nuestra voz de manera muy fuerte y tenemos que aprovechar de las oportunidades democráticas que yo creo que sí están en las redes sociales. Es decir, las redes sociales también permiten a muchas personas que antes no se expresaron políticamente de expresarse. Puede ser un canal donde podemos ver cuáles son los problemas de la ciudadanía. Es claro que aquí el problema no es que la gente se exprese, no es la libertad de expresión. Nosotros, contra lo que dice la derecha, estamos en favor de la libertad de expresión. El problema es cuando los ricos, sea por razones comerciales o por razones ideológicas, manipulan el debate, callando unas voces, disminuyendo la visibilidad de unas voces, al mismo tiempo que aumentan la visibilidad de otras voces. Entonces, eso es lo que es fundamental. No podemos permitir que los ricos utilicen el algoritmo, los mecanismos del algoritmo para manipular los países y al final para hacer interferencia política con las decisiones de países que son obligados a utilizar la plataforma de otros países, como es el caso de Europa con Estados Unidos. Un punto que a mi gusto es clave, que es la cuestión de la propiedad y de los ricos sosteniendo
la propiedad de las grandes redes sociales. Te voy a llevar un poco más al caso práctico, porque conocimos en las últimas horas que Elon Musk va a ser llevado a fiscalía, la fiscalía parisina concretamente, registró pruebas dentro de su oficina de X y va a tener una instancia judicial en la que va a tener que responder por sus actos. Yo lo que te quiero preguntar es si sos optimista respecto a que esto sea un puntapié para que el poder oligárquico y también de estos grandes tecnofeudales o ricos que están muy asociados al poder cibernético, por decirlo de alguna manera, bueno, empiecen a tener que dar algún tipo de cuentas con la sociedad toda y también con el poder político. Pero hemos visto como con la trama Epstein que hay una alianza de poderes tecnológico, político, empresarial, con interferencia política, con dinero sucio que circula. Entonces creo que hasta, ¿no? Como dice, la teoría de conspiración en este caso se ha demostrado bastante cercana a unas realidades de tramas de poder político. Entonces yo creo que los estados hagan respetar su ley me parece completamente legítimo, no porque el estado sea necesariamente mejor o sea bueno, también la Francia lo hará por sus intereses. Pero hacer el tonto, como ha hecho Europa hasta ahora, es algo que creo que es intolerable. Como también resalta de los Epstein Files, ha habido una manipulación por detrás de los grandes oligarcas americanos y los medios sociales son un factor en esta ecuación. Entonces, decimos, cualquier país que tenga un poco de dignidad y de amor propio no puede seguir tolerando esto. Y claro, esa acción judicial es ligada a algo muy, muy preocupante, que creo que también cualquier persona de derecha decente tendría que estar preocupada. Hablamos de pedopornografía, hablamos de material contra menores, ¿no? Hablamos de unas cosas que son muy, muy delicadas y muy, muy problemáticas. Entonces ahí creo que ya no es que hemos cruzado una línea roja, hemos cruzado todas las líneas rojas. Y por fin que hay acción, me parece que, como decía antes el compañero, ya tendría que, tardaron mucho en tomar acción y tendría que hacer más. Con mucho por haberte conectado al tablero, por haber compartido este momento con nosotros. Como siempre, tus análisis nos ayudan a entender un poquito mejor la cuestión. Te mandamos un abrazo y estamos en contacto próximamente.